una capilla que es muy especial, que es la de San Andrés. San Andrés, como podemos observar, esta capilla, ¿qué tiene de especial San Andrés? San Andrés, como estamos viendo, bajo palio, está con una vara o un báculo enseñando lo que es unos extraños caracteres que están debajo de él y que tiene que ver con un antiguo rito de consagración de las iglesias donde se utilizaba el antiguo alefato, es decir, alefato hebreo, la letra latina y el griego, y es un rito de consagración que se perdió, pero que mantenía su carácter iniciático cuando de alguna manera se consagraba un sitio sagrado. Así que vemos a los pies de San Andrés, vamos a intentar verlo, una serie de elementos alquímicos. Vamos a ver si podemos, que los está llenando con su báculo San Andrés. Bueno, como podemos ver, no sé si se observa bien, hay una serie de caracteres que tienen que ver con el afot o con el misterio del mercurio y la transformación de la piedra bruta en oro. Siguiendo con la Catedral de Toledo, tiene 88 columnas, lo que significa el nombre de Dios en griego. Prácticamente esas 88 columnas y 5 naves que siguen el trazado geométrico de la Catedral de Chartres, entre otras, lo que hace está transformando el número 5, que es el número de Dios, en un número divino conforme nos vamos a ir acercando al altar. Aquí no se aprecia, pero las columnas siguen una modulación dorada que sigue la proporción áurea. Aquí tenemos un elemento muy importante. Tenemos a San Esteban. Vamos allá, 14 metros. Ahí está. San Esteban, en la Edad Media, una de las creencias que había es que si mirabas esta imagen no morías ese día. Entonces todos los viajeros de alguna manera se aseguraban que ese día, pues, que iban a salir de viaje, les iba a ser propicio. Este San Esteban tiene que ver muchísimo con, lleva el cinturón de Orión, de los constructores de Orión, es decir, las logias de constructores que se servían con las estrellas, y está muy relacionado con en su carácter herético con la obra alquímica, es decir, es la transmutación de la piedra bruta en piedra filosofal. No voy a entrar en complejidades, pero sí decir que el otro San Esteban está en el Palacio del Alemán, en la logia de los caballeros de la Trave Redonda de Jean de Kerr en Bourges. Allí se concluye la obra que se inicia aquí. Aquí debajo tenemos 12 peces que nos aprecian, vamos a intentar verlo, que son las 12 etapas de la obra y de la obra alquímica. Vamos a intentar, hoy hay mucha gente, normalmente no hay tanta gente, los domingos prácticamente los toledanos la visitamos en soledad. Vamos a ver uno de los elementos principales de la catedral, que es el transparente Narciso Tomé, donde hay un elemento que tiene que ver con un pez que se está soportando y que siempre se ha dicho que cuando se caiga ese pez, según la tradición, vendrá el Apocalipsis. Hemos de decir que el libro del Apocalipsis es revelación y tiene que ver también con una revelación que se produce sobre el Imperio Romano, ya en su época, y solo los últimos pasajes tienen que ver con el fin de los tiempos. Vamos a intentar de alguna manera llegar a el transparente. Ahí hay muchos elementos simbólicos, pero la profecía que muy poca gente conoce, excepto unos pocos toledanos, aparte de decir que justo por debajo donde yo me sitúo hay corrientes subterráneas que tienen que ver con lo que los antiguos constructores sabían de la incidencia de determinadas radiaciones extragalácticas, utilizaban la piedra al interior de las canteras que tiene una polaridad y utilizaban también corrientes de agua y corrientes sutiles que afectaban a los tejidos, a la sangre y que de alguna manera afectaban a una predisposición de un estado determinado del ser.
Estar en un espacio sagrado es entrar en un templo laboratorio, es entrar en un espacio de transformación. Si estás, obviamente, en un proceso de interiorización, no como ahora que estás rodeado de muchísima gente y obviamente no es el contexto. ¿Qué significa ese sombrero, ese capelo catedralicio? Bueno, está colgado en un hilo y la tradición dice que cuando fallecía un cardenal se ponía su capelo, su sombrero, colgado en un hilo, y este se rompía una vez que el alma del cardenal había ascendido a los cielos. Todavía se mantiene esa tradición. Esta es una de las capillas más interesantes, la capilla de Santiago. ¿Por qué es interesante? Porque aquí está enterrado uno de los personajes principales, como es Álvaro de Luna. Álvaro de Luna fue un importante personaje de la corte que cayó en desgracia y que de alguna manera llegó a ser decapitado, y se le asocia mucho también con las artes herméticas. En un momento dado, aquí existió un autómata que se ponía de pie, de rodillas durante la misa, de tal manera que fue considerado herético por la reina Isabel de Castilla, la católica. Hay que decir, como curiosidad, que debajo de este lugar un obrero encontró al hacer obras una serie de personajes que están sentados frente a una mesa y una calavera que presuntamente puede ser la cabeza del propio Álvaro de Luna, y están sentados en derredor de ella, justo en el interior, ahí, debajo de ese símbolo, ahí andan encerrados. Ahora me vais a acompañar a un sitio que es pasar por debajo de lo que es el lugar prevalente de la iglesia, el lugar más sagrado de la catedral. Es una cripta que tiene unas connotaciones prácticamente de rito de paso. Vamos a ver si lo podemos hacer. Hoy hay demasiada gente. Normalmente suelo visitar estos espacios para recoger todo lo que es su esencia en soledad. Vamos a ver uno de los sitios más importantes también, que es el coro y antecoro de la catedral, donde de alguna manera la blanca es la Virgen, la patrona, la que ahí la vamos a ver. El coro y el antecoro está de alguna manera ligado, en una parte con lo que es la batalla o la conquista de Granada, y en otra parte encierra elementos simbólicos relacionados con la obra alquimia encriptados que algún momento explicaremos. Obviamente todos estos elementos tienen un alto valor alegórico simbólico, como es en un momento dado que el propio personaje que elude a Zorobabel y porta un taizón de oro es el propio Carlos V, no es un personaje figurado. Encierra una tremenda alegoría, el hombre invertido, el gallo, la lucha del dragón. Obviamente no vamos a pararnos en simbolismo de cada uno de ellos porque es una primera toma de contacto. Como vamos a ver el personaje vamos a intentar ir a por él, el personaje representado por Zorobabel, aunque la alegoría hace
honor o nos retrotrae al Antiguo Testamento, realmente se basa en un personaje real como es Carlos V posando con el Toisón de oro. Aquí tenemos otra extrañeza de la Catedral de Toledo. ¿Cómo es? Vamos a intentar verlo más claramente. Ese cuerno, vamos a él. Ese extraño cuerno que está colgando de la columna, que algunas de las personas de la hipótesis es si era un buey o un elefante que participó en la construcción de la catedral, pero realmente la catedral, una vez son expulsados los judíos, igual que en el Cabildo, la familia Álvarez de Toledo Zapata es una de las familias principales y muchas de las familias conversas se emparentan con la burguesía y la nobleza toledana, de tal manera que siguen conservando sus privilegios y practicando un criptojudaísmo oculto. El poder y la representación, ellos no abandonan el judaísmo, de tal manera que encriptan muchos de sus secretos en lo que algunos dieron a llamar la gran sinagoga, como era la catedral, porque muchos de los representantes de su cabildo eran de origen converso, notoriamente, y a raíz de esa controversia vino el Estatuto de Limpieza. Bien, la lectura que hacemos de ese cuerno, si realmente fue colocado con una intención y tiene que ver con la profecía y con la comunidad conversa que estuvo en el Cabildo, ese es el cuerno presente en muchas de las sinagogas sefardíes, que es el cuerno de Elías. Es decir, que en un momento dado, cuando venga el reino mesiánico, el fin de los tiempos, Elías bajará a tocar ese cuerno. Continuamos nuestro periplo por la Catedral de Toledo. Uno de los lugares prevalentes es hacia donde nos acercamos. Aquí estuvo realmente, aunque el altar se sitúa hoy en día donde hemos visto, es aquí realmente donde, trazado de la anterior o primitiva iglesia o mezquita, donde estuvo el lugar prevalente. Y ahí tenemos una piedra que es tradición y muy poca gente conoce, con unas propiedades, que es donde puso los pies la Virgen supuestamente cuando entregó la casulla a San Ildefonso, el patrón de Toledo. Hubo una especie de revelación o de epifanía, un coro de ángeles que anunciaron la llegada de la Virgen, y ella puso los pies sobre esa piedra y le hizo entrega de una muy simbólica casulla. ¿Por qué digo simbólica? Porque en mi opinión está relacionada con lo que es la clave talismánica, el gran secreto del Coel, Gadol Cohen, que es el sumo sacerdote hebreo, que en su pectoral encerraba los Urim y Turim, que eran unos dados con que se utilizaban con carácter profético, el llamado oráculo de Yahvé, que nos hacen referencia en los Salmos, para hacer cumplir la profecía y una serie de predicciones presuntamente en la ceremonia de entronización del próximo rey hebreo, que lo era por derecho divino. Todos los misterios celestes del templo judío, como hemos venido viendo, están relacionados con los misterios celestes, de tal manera que el Coel Gadón se sentaba en un trono sobre el mar de bronce donde se refregaban los cielos y hacía profecías sobre este mar de bronce. Realmente no solamente tenemos ese tipo de revelaciones. Démonos cuenta que el templo que en la época le cayeron los hebreos de Egipto,
El templo coincide con la época del templo Ramsés II, donde su frontispicio pone: este templo es como el cielo en todas sus manifestaciones, una costumbre y una tradición que fue heredada y a través de los secretos y del arte constructivo llevada a la construcción del templo Salomón y a sus numerosas alegorías. El tema de la Virgen defendiendo sobre San Isidoro está relacionado con un profundo misterio cristiano que los padres de la Iglesia cristianizan, heredados también de la Kabbalah. La Shekinah es el elemento femenino que de alguna manera viene a materializar los misterios sobre el mundo, de tal manera que vamos a ver que sobre esa piedra se lee esa frase presuntamente donde la Virgen puso los pies para entregar la casulla al patrón de Toledo, a San Ildefonso. Entonces se pone los dedos aquí, en esta piedra, y se le pide un deseo mientras se lee con fervor el... Pero mucha gente pasa y no sabe que esta piedra es la que tiene más importancia, y por el simbolismo y porque presuntamente desde hace generaciones se sigue esa tradición, porque la Virgen, el que tenga fe pues, y lo crea, pues... Bueno, aquí tenemos una de las partes más importantes de la catedral. Está relacionado con otro gran misterio judío, como es la Agada de Sarajevo. La iconografía que vemos aquí, con su rico simbolismo, también se inspira en otra cristianización de los misterios hebreos, como el Levita, Adán e Eva. De ese apócrifo, inspirado en los misterios foáricos, los constructores, a veces por demanda, encriptan una serie de enseñanzas que muy poca gente sabe ver. ¿Por qué eran importantes las agadas? Como todo el panorama iconográfico que se refleja aquí, vamos a ver si lo podemos encajar. Las agadas, en la tradición judía, la Pascua judía, se relata el éxodo de Egipto y se hacía entrega a los novios, sobre todo cuando contraían nupcias. La Agada es un relato hermenéutico que en origen es oral, pero luego se convierte en un método heréustico y cabalístico que encierra ya en la Edad Media un nuevo sentido alegórico de revelación del secreto relacionado con la gematría, con las imágenes, que se llama Agadá. El método se llama Ramaz y muy seguramente fue el propio método que Nicolás Flamel, en su visita a la Catedral de León, tuvo revelación y conocimiento por un hipotético rabino judío. Esto fue realmente lo que le ayudó a poder reinterpretar la relación que había entre el simbolismo iconográfico, el simbolismo de los textos, porque no obstante, todos en el espacio europeo de la Edad Media se empeñaron en buscar una fórmula sagrada, iniciática o inicial, geométrica, que estaría obviamente en las escrituras hebreas y que encriptaba el secreto de la creación. Esa fórmula geométrica que está en el Génesis, el Bereshit bara Elohim para los hebreos, de alguna manera fue motivo de consulta de los, sobre todo de los maestres de las órdenes, de muchos eruditos cristianos, que consultaron al famoso exegetar Rashis de Troyes. Bien, algunos han interpretado, ahí tenemos a Adán y Eva sin ombligo, que hay una imagen, vamos a verla, muy impactante como es esta. Vamos a intentar llegar a ella. A ver. Esta imagen, que popularmente se conoce como el vampiro de Toledo, porque un personaje se abalanza sobre y parece que está degollando, realmente se inspira en esa tradición foárica en Abel y Caín. Caín no sabía cómo se quitaba la vida a su hermano Abel, y siguiendo los textos iniciales judíos, lo que hace es que había visto cómo degollaba a su padre un novillo, y él intentó de su hermano Abel.
Por eso lo llaman aquí el vampiro catedral, aunque la enseñanza es mucho más profunda, que está relacionada con que la sangre es el continente por donde discurre el alma y otra serie de enseñanzas ocultas. Lo que hay que decir es que la Agada de Sarajevo es uno de los libros más importantes en los que está inspirada esta iconografía. Fue un libro perseguido por un famoso coronel nazi en la Viena de entonces, cuando requisó 2000 libros cabalísticos, sabedor de la poderosa enseñanza que se ocultaba en el libro que inspira esta iconografía que estamos viendo. Desde esos balcones que vamos a ver, era de donde la reina, ocupando un lugar prevalente, podía asistir a la iglesia y a la misa con un lugar privilegiado sobre el altar. Bueno, esos son los balcones desde donde en un lugar privilegiado las monarcas veían o asistían a la misa. Volvamos a nuestra famosa piedra osequina. Ahora, volvamos a nuestra famosa piedra osequina. Vamos a leer el mosaico y a filmar la famosa piedra que tiene que ver muchísimo, lo vamos a recordar ahora. Esta es la piedra. Vale. Como sois consciente de seguir muchos de mis vídeos o de haber leído mis libros o seguirme en otras actuaciones, la piedra encierra un poderoso secreto y hace alusión a la piedra bruta, que también es el hombre que tiene la capacidad de tornarse en Dios, en esa capacidad, esa huella o chispa divina que está presente en el hombre y que es capaz de llevarle a las más altas consideraciones desde un punto de vista de la mística o de la iniciación simplemente. Vale. Hay que decir, aludiendo a la famosa piedra, que Toledo es la ciudad real donde se me le menciona a través de Cretén de Troyes y del Parsifal que existió un personaje que es clave en el relato del Grial, que no es sino la cristianización de un sincretismo de cultos antiguos que hacen alusión a una enseñanza. Simplemente en el cristianismo se traslada al vaso de Cristo que empleó en la última cena y sobre todo a lo que es el misterio de la transubstantación de la sangre. No obstante, ese misterio recoge muchos elementos, como hemos dicho, de las mitologías y de culturas anteriores. Entre ellos, decir que hay una gran influencia, como se refleja en Dante, de la escatología árabe. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se habla de un personaje que en Toledo es la clave para desentrañar el misterio del Grial, se alude a Flegetanis. Flegetanis, como dijeron los antiguos etnógrafos y medievalistas, los cuentos eran una forma, un vehículo narrativo en donde de alguna manera se encriptaban una manera de contar las cosas diferente al mundo contemporáneo. Los personajes no son personajes reales, ni siquiera ficticios. Se ha querido ver en ellos a personajes de la época. Seguramente hay alguna coincidencia o algún guiño histórico del proceso de entonces,
pero realmente lo que está aludiendo es a los planetas. Flegetanis no es ni más ni menos que un libro árabe existente en Toledo, se llamaba Felek Tani, según la concepción tolemaica que tenían los árabes, hace alusión al segundo cielo. La tradición habla de la tabla esmeraldina, una tabla y un texto que ya se conocía en la Córdoba califal del siglo X, donde se alude a que en lenguaje figurado, cuando se produjo la batalla de los Ángeles, de Luzbel le cayó una piedra que estaba coronando su frente, una piedra verde, y sobre esa piedra cae Hiperbórea. Allí es custodiada hasta que hay un cataclismo y es llevada entonces a Tebas y custodiada por los sacerdotes de Tebas, y finalmente Moisés la lleva al templo judío y sobre ella Salomón construye su famosa mesa, que también la tradición y la leyenda dice que llega a Toledo a través de los visigodos. Hay que decir que esos textos que están haciendo alusión a una enseñanza muy profunda, aquí tenemos a Jiménez de Rada cristianizándolos en la Catedral de Toledo, como el libro de la Escala o Alfonso X con su Historia Arabum, están haciendo de alguna manera alusión y apropiación de esa alegoría de enseñanzas. Hay que decir que también Alfonso VI, cuando cambia el propio rito toledano, que era el rito mozárabe, lo que está haciendo es seguir un programa al entroncar y casarse con la Casa Borgoña, que habían llevado los monjes del Cister, de cristianizar y usar el Camino de Santiago, entre otros elementos, para traer ese programa político-religioso de la Europa de entonces a España, a la península. Decir que como pasajes reales del Círculo del Grial, cuando salude al rey Alfonso, se le puede reconocer como el rey justo. ¿Qué quiere decir el justo? El rey justo es un importante personaje que aparece en el Grial, interpolado como fuente tardía por los propios elementos del Cister para glorificar la figura del rey Alfonso. Hay que decir que ni más ni menos este rey que protegió mucho a la comunidad judía, el propio Abraham ibn Daud, un personaje clave de la comunidad judía toledana que escribió el Sefer HaKabalah o libro de la tradición, sentía reverencia y le reconocía como ese carácter de rey justo o rey que de alguna manera era proclive o instrumento de la profecía al servicio de la metahistoria que se infiltra en la propia historia. La Catedral de Toledo hace alusión también a los misterios de los laberintos, que es la confrontación a uno mismo o el pasaje itinerario simbólico a la Jerusalén celeste. Cuando uno entra en un espacio como este, tiene que hacerlo a 3 niveles, recorriendo primero el suelo, después la altura de sus ojos y finalmente alzando sus ojos al cielo. Cada estamento o gradación del espacio sagrado tiene una lectura, no obstante estamos hablando de que era un libro de piedra para hacer pedagogía de las masas. Hay una enseñanza reservada a los fieles y otra enseñanza reservada a los iniciados, y cuando se habla de iniciados no estamos hablando de ningún tipo de especulación que tenga que ver con el signo de los tiempos ni la New Age, sino que estamos hablando de algo presente en los misterios cristianos, como es discernes causa mea gente no santa, es decir, hay un lenguaje apropiado
para las personas que tienen unos conocimientos en teología y en la exégesis de los textos. Charbonneau es uno de los pocos personajes que ha podido rescatar, a través de sus estudios sobre el Sagrado Corazón de Jesús y otros simbolismos de textos anteriores, el carácter iniciático cuya cadena dentro de la propia Iglesia Católica se fue diluyendo y perdiendo por la amenaza de las malinterpretaciones del gnosticismo. La Blanca, como estamos viendo aquí, también es el nombre que le dieron a la sinagoga mayor de los judíos, una de las más importantes de la comunidad judía de la diáspora, que también se ubica en Toledo. Hay que decir que después de cristianizar lo que era la sinagoga, también de alguna manera, durante muchos años, la cofradía que se ocupaba de la sinagoga era o estaba conformada por toda una comunidad conversa. No se dio jamás misa, de alguna manera se disfrazaron esas intenciones, seguía la llama ardiendo y el judaísmo vivo, porque en Toledo, hay que decirlo, que recientemente se ha descubierto a través de fuentes griegas por el propio Jan Pasini que existió un cristojudaísmo muy activo, que se prolongó en el tiempo a pesar de la persecución de la Inquisición, y existían, por la peculiaridad orográfica de Toledo, una roca rodeada por un río, el río Tajo, y la gran roca sobre la que se sostiene la ciudad monumental es una intrincada red de galerías que fue, de alguna manera, utilizada por la propia comunidad conversa para erigir, con un método de construcción singular a Toledo, como es techos ochavados, etcétera, etcétera, para hacer vida judaizante como eran las criptosinagogas, que únicamente son probadas en Toledo. Cuando hablamos de personas como Santa Teresa y otros, hablamos de su abuelo, que era un notorio perseguido, es un apellido Cepeda, un apellido toledano, y fue perseguido por la Inquisición. De hecho, aparece en uno de los procesos de la Inquisición y de los lienzos que colgaban para infamar a los apellidos de origen judío. Aquí estamos viendo que es el claustro que fue ganado por el arzobispo Pedro E. Tenorio sobre la antigua Alcaná o segunda judería. Ahora estamos entonces hablando de que este espacio, este claustro, era la prolongación del Alcaná o barrio comercial judío. Se produjo un incendio que parece ser fue provocado para poder hacerse con los terrenos de la propia comunidad judía.
Bueno, el último vídeo guiño que os voy a hacer relacionado con Toledo y sus misterios es la Puerta de los Leones. Como sabéis, siempre los leones guardan un secreto. La famosa Puerta de los Leones es esta, ¿vale? Detrás nos vamos a encontrar, ya hemos estado dentro, a San Cristóbal y a San Andrés con esa enseñanza que hemos referido de carácter alquímico. Y aquí tenemos un personaje más, vamos a hacer, es un guiño más. Ahí está. Ahí tenemos a dos personajes clave en el ciclo del Grial que hemos hablado antes. Uno se dice, si vemos, es San Nicodemo, que es el famoso relacionado con el pasaje apócrifo de lo que es la cristianización del misterio del Grial, y a su lado dicen que es el discípulo amado de Jesús. Sin embargo, si vemos, tiene unos rasgos femeninos. Parece que porta en el pliegue de la túnica un incipiente embarazo y sobre todo un grial o copa en sus brazos. Decir que el misterio del grial era también conocido en sus orígenes árabes por la comunidad mozárabe. Había talleres itinerantes que lo relacionaban con una escudilla de la cual partían rayos. Eso era pues era el camino iniciático que hemos referido, relacionado con la verdadera enseñanza de los relatos, que podemos encontrar, por ejemplo, en San Clemente de Taúl, allá por Cataluña, representado y modelado por los talleres itinerantes mozárabes como el maestro de la Gacela. Tenemos que decir que de alguna manera en ese San Clemente de Taúl, lo que se representa en esa escudilla relacionada con el Grial no es la Virgen, ese personaje femenino cuyo fresco se puede admirar dentro de San Clemente de Taúl, es ni más ni menos que puede ser, según algunos historiadores y algunos cronistas, con María Magdalena, porque es la única que de alguna manera dio los óleos a el Señor Jesucristo. Bueno, el último vídeo guiño que os voy a hacer relacionado con Toledo y sus misterios es la Puerta de los Leones. Como sabéis, siempre los leones guardan un secreto. La famosa Puerta de los Leones es esta, ¿vale? Detrás nos vamos a encontrar, ya hemos estado dentro, a San Cristóbal y a San Andrés con esa enseñanza que hemos referido de carácter alquímico. Y aquí tenemos un personaje más, vamos a hacer, es un guiño más. Ahí está. Ahí tenemos a dos personajes clave en el ciclo del Grial que hemos hablado antes. Uno se dice, si vemos, es San Nicodemo, que es el famoso relacionado con el pasaje apócrifo de lo que es la cristianización del misterio del Grial, y a su lado dicen que es el discípulo amado de Jesús. Sin embargo, si vemos, tiene unos rasgos femeninos. Parece que porta en el pliegue de la túnica un incipiente embarazo y sobre todo un grial o copa en sus brazos. Decir que el misterio del Grial era también conocido en sus orígenes árabes por la comunidad mozárabe. Había talleres itinerantes que lo relacionaban con una escudilla de la cual partían rayos. Eso era pues era el camino iniciático que hemos referido, relacionado con la verdadera enseñanza de los relatos, que podemos encontrar, por ejemplo, en San Clemente de Taúl, allá por Cataluña, representado y modelado por los talleres itinerantes mozárabes como el maestro de la Gacela. Tenemos que decir que de alguna manera en ese San Clemente de Taúl, lo que se representa en esa escudilla relacionada con el Grial no es la Virgen, ese personaje femenino cuyo fresco se puede admirar dentro de San Clemente de Taúl, es ni más ni menos que puede ser, según algunos historiadores y algunos cronistas, con María Magdalena, porque es la única que de alguna manera dio los óleos a el Señor Jesucristo. El último guiño que vamos a hacer a los supuestos misterios de la catedral en esta bulliciosa Toledo es esta hornacina que está en una de las partes más bajas, conocida como la Virgen de Tiro, una virgen negra que presuntamente fue traída de la iglesia de San Miguel
y podría ser una virgen templaria. Hay que decir que el propio Jiménez de Rada, constructor y personaje clave en la Catedral de Toledo, era nieto del comendador templario de Novillas. En una época fueron arrumbadas muchas de las pertenencias por su carácter herético relacionada con los templarios. Dejemos a la imaginación del romanticismo o de nuestros video oyentes si esta virgen es realmente una virgen negra templaria arrumbada para rescatarle del olvido. Aunque nos escapemos de los ministerios de la Catedral de Toledo, en esta iglesia en San Justo tenemos enterrado un personaje masón principal con todo el simbolismo templario como es Juan Guas, cuya capilla, si entramos en el interior, la veremos con escuadras, con compases. Y ahora, en el lateral, os voy a hacer un guiño. Esa famosa piedra está relacionada con una leyenda toledana. En Toledo fue personaje de la corte que ha dado en el siglo de oro lugar a muchas leyendas, entre ellas dos familias enfrentadas hacen una emboscada a un enamorado y cuando con su enamorada la familia rival ya estaba a punto de matarle, ella le pide a ese Cristo, el Cristo de la calavera, que le salve. ¿Y qué ocurre? Que al poner la mano en esa piedra, la pareja pasa al interior de la iglesia y se protege de sus atacantes. Algunos han querido ver en esa leyenda una enseñanza simbólica o un simbolismo asociado a los poderes taumatúrgicos de esta piedra que no se sabe de dónde procede. Seguramente dejemos a la imaginación las propiedades de esta piedra con todo ese simbolismo que no hace tiempo el heredero de Madame Blavatsky, un hindú como es Kumar, que visitó Toledo por primera vez, se dio cuenta de que era una ciudad cuyos depósitos de energía, de conocimiento antiguo, estaban en cada piedra y había que revivificarlo, tarea que él denominó el Sendero del Águila. Él decía que culturas antiguas, cultura sobre cultura, tenían unos conocimientos muy exhaustivos de cómo operar sobre esas energías y de alguna manera trasladaron e encriptaron esa información a personas que como él, a través de técnicas milenarias como la del Muladhara, saben de alguna manera reinterpretar y conexionar con esas energías.